Esto se da a entender que todos los hechos vistos en la primer película de Pesadilla en la calle del infierno fue solo producto de su imaginación y sus amigos nunca murieron y jamás existió un tal Freddy Krueger. Chucky el muñeco diabólico. Guión original. Don Mancini ha revelado muchas cosas sobre su guión original para esta película. Guión original. Don Mancini era estudiante de tercer año en la UCLA cuando completó el primer borrador del guión en junio de 1985. Originalmente, era una sátira sobre el marketing y la comercialización de juguetes para niños, antes de que la idea se transformara en una película de terror. Obtuvo la idea de la locura de Cabbage Patch Kid de los años 80, notando cómo las tácticas de marketing afectaban a padres e hijos ya que su padre había trabajado en la industria de la publicidad. Don se inspiró en el muñeco Sunny de la película Trilogy of Terror de 1975, el muñeco de ventrílocuo de la película Magic de 1978 y el episodio de 1963 Living Doll from the Twilight Zone. Sin embargo, a diferencia de estos ejemplos, quería crear un muñeco que pudiera ser un personaje de pleno derecho. Los títulos provisionales de la película incluyeron Battery is Not Included y Blood Buddy. El título Child's Play se decidió después de que se supo que Steven Spielberg ya estaba haciendo una película titulada Baterías no incluidas. El guión original también jugó con la audiencia un poco más, haciéndoles preguntarse si Andy era el asesino en lugar de Chucky. La muñeca no se vio hasta el tercer acto, donde está soltando frases ingeniosas mientras mata al dentista de Andy. Esto se refiere que en las posteriores entregas de Viernes 13 después de la segunda parte el asesino no es Jason Voorhees sino unos imitadores, pero esto es totalmente falso ya que es contradictorio a lo que vemos en las películas. Esta es un dato que ya mencioné en el iceberg de Scream, pero lo mencionaré de todas maneras. En Scream 3 Randy regresaría habiendo sobrevivido a su mortal ataque. En Scream 2 este sería recogido por sus familiares en secreto y estaría recuperándose de sus heridas de puñaladas y ayudaría una vez más a los protagonistas de cómo sobrevivir a una trilogía. Pero se descartó la idea y solo hizo un cameo en Scream 3 como un video de un VHS que explica cómo sobrevivir a una trilogía. Como el Dr. Loomis de Halloween está relacionado con Sicho. Halloween y Sicho tienen más en común que ser películas de terror clásicas. Ambas tienen un personaje llamado Sam Loomis, y la conexión podría ser más profunda. Halloween de John Carpenter y Sicho de Alfred Hitchcock tienen más en común que solo ser películas de terror clásicas. Ambas tienen un personaje llamado Sam Loomis, lo que ha dado lugar a una teoría sobre cómo se relacionan. La película de terror psicológico de Hitchcock, Sicho, basada en la novela del mismo nombre de Robert Bloch, se estrenó en 1960. Mientras tanto, Halloween se estrenó en 1978 y presentó al asesino slasher Michael Myers, que parece ser inmortal, ya que ha aparecido en todas las secuelas, excepto Halloween III, Season of the Witch, que no forma parte de la saga Myers. Halloween se ha comparado con Sicho muchas veces, y algunos lo consideran la primera de muchas películas slasher inspiradas en la película de Hitchcock. Todo eso depende de la perspectiva de cada uno, pero lo cierto es que existe un vínculo entre las dos películas a través del personaje de Sam Loomis. En Sicho, Sam Loomis, interpretado por John Gavin, era el novio de Marion Crane, Janet Lake. Junto con la hermana de Marion, Lila, Vera Miles, descubrió la verdad sobre Norman Bates, su madre y el motel donde mataron a Marion. En Halloween, el Dr. Sam Loomis, Donald Pleasence, era el psiquiatra de Michael Myers y lo trataba desde que llegó al sanatorio de Smith Grove después de matar a su hermana cuando tenía 6 años. Se ha confirmado que el nombre del Dr. Loomis se tomó de Sam Loomis de Sicho, pero esto ha dado paso a una teoría sobre estos personajes, lo que sugiere que son iguales. Después de los eventos traumáticos en Sicho, Sam Loomis decidió dedicar su vida a asegurarse de que eventos como esos nunca vuelvan a suceder, y se convirtió en psiquiatra, especializándose en psiquiatría infantil. Loomis se mudó de Arizona a Haddonfield, Illinois, para comenzar una nueva vida, y una vez allí comenzó a trabajar en el sanatorio Smith's Grove. All American Massacre es una película grabada en vídeo dirigida por William Tony Hooper, hijo del emblemático director Tobe Hooper, quien fue el director y escritor de la película original de Masacre en Texas. Con el paso del tiempo se hizo una página web de la cinta hoy extinta, una página de Facebook que todavía se pueden visitar y una campaña fallida de Kickstarter para que la cinta se estrenara.
Argumento: funcionando como secuela de las dos primeras películas, al igual que una precuela de la primera, Shock Top estaría encerrado por muchos años en completa soledad en un hospital psiquiátrico de Texas. Tiempo después, Shock Top es entrevistado por un equipo de noticias a quienes el asesino les contará sus memorias de joven. Este gran asesino del siglo pasado escaparía del lugar y comenzaría una nueva masacre, una masacre americana. Producción: en un principio la película serviría como un cortometraje de 15 minutos grabado con una cámara digital de alta resolución, pero poco a poco el proyecto se terminó extendiendo a una duración de 60 minutos. Los lugares donde se efectuaron la película son mayormente en la casa del director Tony Hopper y en las calles sin un permiso previo. Algunos efectos especiales fueron hechos en computadora, como se puede ver en el tráiler de la cinta, otros aparentemente fueron hechos con efectos prácticos. El soundtrack de la cinta estaría hecho por el guitarrista Buckethead, el cual también interpretaría al intrépido Leatherface en la película. Wikia Lost Media anuncio: Wikia Lost Media All American Massacre, secuela de Masacre en Texas y segundo parcialmente encontrada. Halloween 6 tiene escenas eliminadas que no se vieron en la película en cines, debido porque no aportaban nada a la película y otras por ser demasiado gráficas, haciendo que la película fuera NC-17. Aquí te menciono las escenas eliminadas. En el final original, el culto de Thorn secuestra a Cara y Danny Strode, con la intención de maldecir a Danny con el signo de Thorn al igual que Michael Myers cuando era niño y obligarlo a matar a su madre en un sacrificio de sangre. Cara está atada a un altar de sacrificios en las entrañas del sanatorio Smith's Grove. Son salvados por Tommy, quien finalmente detiene la persecución de Michael con las piedras talladas que él llama las runas de la luz, que le explicó a Cara en una escena anterior, también eliminada, como la pesadilla del signo de Thorn. Tommy coloca estas piedras rúnicas en el camino de la forma, y cuando entra en su círculo, la forma se congela en su lugar, como una protección mística. Tommy luego escapa con Danny y Cara, dejando que el Dr. Loomis regrese y se enfrente a Michael y al Dr. Wynn en la escena final. En la versión de pantalla completa, puede ver que la señora Blankenship tiene un tatuaje de una runa de Thorn en su muñeca cuando sostiene el cuchillo. Esto no es visible en ninguna versión de pantalla ancha. Hay una versión de esta sexta película de Halloween que tiene muchas escenas que no se muestran en el estreno en cines, así como un título / logotipo diferente, diferentes desarrollos de personajes y un final diferente. Las diferencias más notables de este Producer's Cut son: la película comienza con un flashback de 1989 en el que Jamie es secuestrado por el hombre de negro antes de que explote la estación de policía. El Dr. Loomis, Donald Pleasance, hace la narración en off al comienzo de la película, no Tommy Doyle, Paul Steppenwolf. Michael Myers no mata a Jamie Joy de inmediato. Ella permanece en un hospital durante la mitad de la película y, finalmente, el hombre de negro le dispara. Hay un final muy diferente en la película que reemplaza todo después de la escena en la que Cara es capturada por los miembros del culto. En la versión de video casero, cuando Michael Myers mata al padre en el sótano, la enorme dosis de electricidad que toma su cuerpo hace que su cabeza explote. En el corte alternativo, por alguna razón, esto no se muestra. Según el sitio web oficial de Halloween en la sección de preguntas frecuentes, algunas escenas del corte de los productores se muestran en el corte de televisión para la cadena UBN. La escena de luz estroboscópica / sala de operaciones que solo se ve en la versión teatrical, originalmente iba a ser más larga y presentaría más sangre y gore. Los ejemplos incluyen una toma de una enfermera siendo destripada y la decapitación del Dr. Wynn. La muerte de Wynn se eliminó de la película para que su personaje pudiera regresar en futuras películas. Escenas eliminadas vistas solo en Producer's Cut. Se muestra a Michael embarazando a Jamie en un flashback en blanco y negro, muestra al hombre de negro obligando a Michael a hacerlo. En el final, Cara está atada a un altar mientras el culto de Thorn realiza un ritual. Cara dice: "El bebé es tuyo, ¿no es así, Michael?" Y el hombre de negro se gira y grita: "Michael". Originalmente, esta fue la configuración de Michael para matar a los miembros del culto Thorn. La versión teatral termina cuando Loomis vuelve a entrar en el asilo, y vemos que el cuerpo de Michael se ha ido y escuchamos a Loomis gritar, sugiriendo que Michael lo mató. En la versión del productor, vemos a Loomis encontrarse con el cuerpo de Michael, de repente se quita la máscara para revelar que es Wynn, quien le transmite su maldición de ser el guardián de Michael a Loomis antes de que muera.
Cuando la runa de la espina aparece en el brazo de Loomis, él grita y la imagen final es de Michael disfrazado como el hombre de negro que sale del manicomio. Debido al final muy diferente en la versión del productor, el diálogo entre Wynn y Loomis en Smith's Grove es diferente, también se cambió el atuendo de Wynn. La versión teatral simplemente usa las tomas de reacción de Loomis e hizo que Mitch Jan leyera nuevas líneas. Se dice que la única víctima que fue asesinada por Freddy Krueger fue Marge Thompson. Los demás personajes en realidad estaban soñando. Craven reveló que el aterrador personaje se inspiró en un hecho que ocurrió cuando era un niño. Una noche, mientras yo estaba en mi habitación, escuché unos ruidos y vi a través de la ventana a un hombre de aspecto tenebroso que estaba en la calle. El hombre me miró directamente a los ojos, sonriéndome. Me escondí en mi cama, pero al rato volví a asomarse por la ventana y descubrí que el hombre seguía en el mismo lugar. Cuando le conté a mi hermano mayor, él bajó las escaleras y salió de la casa para ver si todavía estaba allí, pero no había nadie en la calle. La idea de un adulto que era aterrador y disfrutaba asustando a un niño fue en realidad el origen de Freddy. Esta teoría se dice que Pamela Gore sabe que su hijo sobrevivió ya que jamás se encontró su cuerpo en el lago y desapareció para que sus compañeros no lo siguieran molestando. Esta teoría también la mencioné en el iceberg de Scream, pero lo mencionaré ahora, debido a que Scream recibió 3 secuelas siguiendo la misma historia y personajes. Sabemos que Dewey no pudo haber sido un asesino. ¿Qué tipo de asesino esperaría 5 películas antes de matar a Sidney? Los fanáticos odiarían eso. Lamentablemente, esta teoría solo sigue a la primera película. Entonces, aquí hay 3 razones por las que Dewey podría haber sido el tercer asesino. Ante todo, cuando Sidney confrontó a Ghostface por primera vez en su casa, inmediatamente llamó a la policía desde su computadora. Sin embargo, solo menos de 2 minutos después, el asesino no se encontraba por ningún lado y Bigby se aseguraba de que Sidney estuviera a salvo. En las innumerables secuelas, la policía ha tardado entre 10 y 15 minutos en volver a Sidney. Sí, te estamos mirando, Dewey. Sin embargo, en menos de 2 minutos después de que ella alerta a la policía, Dewey llega a su puerta. Además de eso, Billy, supuestamente, ya se había vuelto a cambiar a ropa normal y trepó por la ventana de Sidney. ¿Cómo llegó Dewey a la escena del crimen tan rápido? ¿O ya estaba allí? Finalmente, Dewey parece dar un largo y aparentemente romántico paseo con Gale Weathers. Sin embargo, sus intenciones pueden haber sido engañosas. Al principio de la película, Gale había sido intrusiva y había exigido inteligencia policial para su línea de trabajo. Vendaval clásico. Sin embargo, Dewey respondió solo con amenazas y dejó en claro sus intenciones de que no quería compartir información. ¿Por qué era tan protector? Más tarde, Dewey da un largo paseo con Gale hasta que se encuentran con el coche del padre de Sidney. Quizás este era el punto en el que planeaba rebelarse frente a ella y luego matarla. Quizás se enamoró y decidió seguirle el juego. Sin embargo, recientemente se hizo una nueva observación que gira en torno al sheriff sospechoso. Se notó que en las 3 secuelas, Dewey se lesiona de manera similar a las víctimas que terminaron viviendo. En la segunda película, Dewey es apuñalado por la espalda. Sin embargo, antes de asegurarse de que Dewey está muerto, el asesino deja su cuerpo en un intento de matar a Gale. Vemos un truco similar como este en Scream 4 cuando Jill es atacada por el asesino pero solo herida para ganarse la confianza de los otros personajes. Fue solo más tarde que se revelaron como el asesino. Luego, en Scream 3 y 4, Dewey es la única víctima que el asesino no intenta matar. En estas entregas, Dewey es golpeado en la cabeza con un objeto contundente, solo dejándolo inconsciente momentáneamente. Ahora bien, esta teoría es muy espontánea y, seamos realistas, probablemente no sea la verdad. Sin embargo, es posible que Dewey se mantuviera con vida para ganarse la confianza y estrechar lazos con los otros personajes, así como con los miembros de la audiencia. En general, Dewey es uno de los asesinos más icónicos de la franquicia y el giro sería toda una sorpresa. ¿Qué piensas? Si Scream 5 tuviera este giro, ¿seguirías la franquicia de buena gana o te rebelarías contra la elección? Destino Final fue originalmente un concepto abandonado de un episodio de X-Files, 1993, que se inspiró en Soleil Survivor, 1984.